Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2. Nuestro equipo está conformado por Ian Josué, Alan Eduardo, Lizeth Soledad, Juan Manuel, Ana Cristel, y pues nosotros vamos a hablar sobre el artículo de columna de absorción. Bueno, primero, que es una columna de absorción de gases. Es un equipo a escala diseñado para estudiar los procesos hidrodinámicos y de absorción en columnas de relleno. El sistema absorbe amoníaco o CO2 de una mezcla con aire en una solución acuosa que desciende por la columna. Y tenemos este diagrama que representa la columna de absorción de gases, en donde podemos ver la entrada de gas y salida de líquido, y la entrada de líquido y salida de gas. El siguiente es un ejemplo de cómo funciona la columna de absorción de gases, en donde el objetivo de este proceso es remover el H2S del gas y obtener un gas dulce, pero pues es un ejemplo de cómo funciona nada más. Y bueno, ahora vamos a hacer la identificación de algunos de sus componentes. Aquí tenemos el botón de encendido, identificado con el número 1 en la imagen del lado izquierdo. Y podemos observar que primero tenemos que asegurarnos que este esté conectado a la corriente. Y a partir del interruptor vamos a darle la corriente una vez que el equipo está encendido. Si pueden observar aquí, también se observa otra columna de absorción del lado derecho y el botón de encendido está identificado con el número 2. Siguiente, por favor. También tenemos el lector de temperatura y el lector de presión, identificados con la imagen del lado izquierdo con el número 2 para la temperatura y con el número 3 para la presión. En el caso del lector de la temperatura, es muy importante, pues los factores como la capacidad de captura de gases y de la velocidad de corrosión van a depender directamente de esta. Y lo mismo para la presión. Con este vamos a poder identificar a qué presión se encuentra trabajando nuestra columna de absorción. Siguiente, por favor. Y en este punto analizamos lo que son los botones de energizado, el tanque de alimentación y la bomba. El tanque de alimentación referente a lo que es el fluido. En la imagen de la izquierda, el punto 5 hace referencia a los botones de energizado, es decir, ya lo tenemos encendido nuestro equipo, pero no hay energía corriendo por él. Esto es una medida de seguridad del equipo para evitar su mal funcionamiento. En la parte 6 observamos lo que es el tanque de almacenamiento, donde en esta imagen ampliada es este contenedor de PVC que tiene capacidad de 20 litros de agua y adicionalmente se encuentra en la parte inferior lo que es una bomba para enviarlo hasta la parte superior de nuestra columna. El siguiente componente es un rotámetro de flotador. Se utiliza para la medición del flujo de gas. Los rotámetros de flotador son un instrumento muy utilizado tanto para líquidos y gases. El único requisito es que el salto de presión sea constante. Funcionan mediante un cuerpo, el cual está formado por un tubo de medición, ¿sí?, que tiene una escala, tiene un flotador que sube y baja dependiendo del caudal, y por la parte inferior ingresa el fluido. Ok, el siguiente componente es un sensor de temperatura. Si bien no se especifica de qué tipo es, los más comunes para este equipo son los termorresistores, específicamente los de platino, que como sabemos es una sonda formada por un alambre delgado de platino con una resistencia de 100 ohmios. Finalmente tenemos el recipiente de ingreso para el líquido del balance. No se nota muy bien en la imagen, pero generalmente estos recipientes son de vidrio borosilicato. En la parte superior e inferior tienen unas bridas de acero, y en la parte
por la parte inferior hay una válvula para su vaciado. Y bueno, como siguiente tenemos el sensor de presión diferencial. Bueno, pues tipo de sensor originalmente es diseñado para medir en tuberías la presión antes y después de que el flujo se encuentre con un filtro, una bomba o alguna otra interrupción, como podemos ver en la figura de la izquierda. Estos sensores de presión diferencial estándar disponen de dos conexiones de proceso dispuestas una al lado de la otra para medir la caída de presión. Estos, aparte de medir la caída de presión, pues se puede utilizar para calcular el nivel del fluido entre la fase líquida y gaseosa dentro de nuestro tanque cerrado. Para realizar los cálculos, pues es importante tener en cuenta los factores de forma, que sería la geometría del tanque, la densidad específica del medio y la presión hidrostática. Siguiente, por favor. Y bueno, la parte interna de la columna, o también conocidos como empaques, pues es una zona de empaque. Está compuesta por un agregado de pequeños elementos de empaque que pueden ser metálicos, cerámicos o plásticos, y que se acumulan en una región de la torre donde cumplen la función de maximizar el contacto entre el líquido que baja y el gas que sube. Siguiente. Y pues aquí tenemos algunos pequeños ejemplos. Las características de los rellenos pues son que deben ser químicamente inertes, deben tener una cierta resistencia mecánica, deben permitir el paso adecuado de las dos corrientes, permitir un buen contacto entre las dos fases y deben de ser de bajo costo. Finalmente tenemos el recipiente para el líquido del fondo luego de la absorción, que se encuentra en esta parte, si quieres darle a la que sigue. Y también tenemos el tanque de almacenamiento para gas, que se encuentra en la siguiente parte. Y estos son para pues recibir el líquido y el gas que sale de la columna de absorción. Y en el artículo se encuentra que el 12 es el recipiente para el líquido del fondo luego de la absorción y el 13 es el tanque de almacenamiento para gas. En la parte de análisis y resultados referente al artículo, hacen dos pruebas diferentes. Primero se prueba el empaque de forma seca, es decir, solamente un flujo de aire, y después se prueba el empaque húmedo, es decir, flujo combinado de aire y agua. Estos platos son el 6, 5, 4, 3 y 2, igual para esta imagen. La diferencia es la que ya se los mencioné. Viene el flujo de aire de 5 pies cúbicos por cada hora, y para la prueba de empaque húmedo tiene un flujo de agua de 20.7 litros por cada hora. Lo que está expresado en cada uno de estos es la presión diferencial en PSI de cada uno de los platos o de cada uno de los empaques. Podemos observar cómo es que conforme va disminuyendo el número de plato, va aumentando nuestra presión. De manera análoga, en este caso, se alcanza a ver cómo es desde 0.05 PSI en el plato 6, pasamos hasta 0.1 en el plato 2. Aquí adicionalmente se tiene que hacer la adición de la medición de temperatura del líquido, es decir, empezamos en un pH de 4.34 para finalizar en uno de 5.47. Entonces estamos viendo que está aumentando el nivel de pH del agua. Finalmente, se hace una prueba de empaque húmedo, pero esta vez considerando el flujo de CO2, es decir, el gas que nosotros tenemos interés de medir. Entonces, ¿qué consideramos? Consideramos la misma presión en la misma cantidad de platos. Observemos, esta vez aumenta no al mismo nivel que una prueba húmeda con puro aire y agua. Y aquí el pH, en lugar de estar subiendo, está bajando a niveles más ácidos. Esto, bueno, es la transferencia química desde el CO2 hasta el agua mediante las propiedades de las uniones de las moléculas, haciendo que baje drásticamente el nivel de pH desde 4.32 hasta 3.81. Y ahora se tiene que calcular ciertas propiedades físicas de nuestros empaques. Entonces,
se determina un número de piezas por metro cúbico y se determina un volumen inicial. Un volumen inicial de 170 mililitros con un total de 97 empaques. Asimismo, se denota que la masa del empaque es de 1.2 gramos por unidad. Entonces, lo que hacemos aquí para calcular nuestra densidad aparente es multiplicar esta masa por la cantidad total de empaques entre nuestro volumen que nosotros estamos agregando de agua. Y aquí nos da nuestra densidad aparente de 648.7 kilogramos por cada metro cúbico. Y posteriormente hay la necesidad de calcular la densidad real, donde tenemos aquí ya el volumen, considerando los diámetros de los empaques. Y se hace este análisis, cambiando el volumen. Esta vez ya no estamos considerando los 170 mililitros, sino lo calculado en esta expresión matemática. Y aquí solo lo hacemos para uno de nuestros empaques, es decir, nuestra densidad real de 995.272, que si comparamos una con otra hay una gran diferencia. Y finalmente, ya para terminar de calcular nuestras propiedades físicas de los empaques, tenemos que calcular el porcentaje de huecos, donde se llena con 200 mililitros, hacemos la misma relación, cantidad de agua sobre el volumen total, por 100% tenemos un 85% de huecos, y establecemos el área específica, donde tomamos la cantidad de los diámetros por el área específica de cada uno de ellos, y lo multiplicamos por la cantidad de empaques, es decir, que obtendremos únicamente el área específica por empaque, de tal manera que nos permite resumir todo en esta tabla, donde nos da las propiedades que para el anillo de vidrio, que es nuestro empaque, la masa en unidades de kilogramos, el volumen en unidades de metros cúbicos, la superficie, metros cuadrados, nuestra densidad aparente que calculamos, la densidad real, el área específica, el porcentaje de huecos, que es la de 85%, y el número de piezas que se contabilizó por cada metro cúbico de nuestra columna, es decir, 97 empaques. Y bueno, tenemos diferentes tipos de empaque. Está el primero, que es el anillo rastring, que son trozos de tubo aproximadamente iguales de longitud y diámetro. Si quieres, dale a la que sigue. Que sirven para la interacción entre el vapor, líquido y gas. El siguiente es un anillo PAL, que es muy similar al anillo rastring, solo que sus paredes han sido abiertas y sirve para corregir los errores que proporcionó el anillo rastring. Después están las teleretas y después está el estribo de Behr y el estribo de Intalotz, que son muy similares. Y su finalidad de los empaques es que permiten un contacto mayor entre el líquido y el gas. Y tenemos esta tabla que tiene las características de los empaques, en donde se muestra el tipo, el material, el tamaño, la densidad, el área total y su porosidad. Ahora, ¿de qué depende la caída de presión en las columnas empacadas? Bueno, principalmente depende del diámetro de las partículas, la viscosidad, la velocidad de los fluidos que pasan por el equipo, la longitud del lecho, la porosidad y la esfericidad. Como vemos aquí, tenemos esta ecuación es la ecuación de Ergun, que está formada por dos ecuaciones, que es la primera, que es la ecuación de Koselik-Karman, que se utiliza para Reynolds menores o iguales a 1, y la segunda a partir del signo más, que es la ecuación de Burke-Plummer, que se utiliza para Reynolds mayores a 1000. En general, la ecuación de Ergun sí funciona para cualquier régimen, entonces es muy, muy útil para calcular las caídas de presión. Ahora, ¿a qué se llama inundación? Bueno, cuando el líquido se acumula en la columna debido a que aumenta la velocidad del gas y disminuye el caudal, se empieza a acumular, se empiezan a formar zonas que se conocen como piscinas, o donde se acumula el líquido. ¿Sí? Esto
Esto hace que el líquido se forme en una fase continua e impide que siga fluyendo hacia el fondo. Siguiente, por favor. Ok, el punto de carga es cuando hay un óptimo contacto entre el líquido y el gas. Esto funciona, es justamente el punto antes de que ocurra la inundación. ¿Sí? Es el punto máximo al que podemos llevar el flujo de gas. Y bueno, una de las consecuencias que tenemos al trabajar cerca de la inundación es que al tener una velocidad de inundación muy alta, se vuelve difícil que descienda el líquido. Esto va a provocar el aumento del líquido retenido y a su vez el aumento en la caída de presión. Por ello, lo recomendable es trabajar con una velocidad de entre 50 y 75% en el punto de alimentación. Y bueno, esta es una gráfica que predice la inundación en sistemas gas líquido. Como podemos ver en el eje de las X tenemos la velocidad máxima de líquido, mientras que en el eje Y tenemos la velocidad de inundación. Esto corresponde a velocidades de inundación en monturas cerámicas en un sistema aire-agua. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos variación de la caída de presión con el gasto de aire en las torres empacadas. Esto significa que a mayor flujo de aire vamos a tener una mayor fricción de los fluidos dentro de la torre, impidiendo que el líquido descienda y provocando una mayor retención del flujo de líquido, que a su vez va a provocar aumentos en la caída de presión y esto es lo que va a provocar la inundación. Y bueno, como siguiente concepto, pues tenemos que el cálculo del diámetro de la torre empacada, ¿no? Para este tipo de cálculos, pues se requiere tener el factor de inundación y la velocidad superficial, como había comentado mi compañera. Y ya que es un cálculo muy extenso, lo más sencillo fue anexar el link de YouTube para cualquier persona que quiera verlo. Es un ejemplo muy bien explicado en un libro y pues dura 23 minutos, no tenemos tiempo para verlo ahorita. Gracias. Siguiente. Y bueno, ¿cómo trabajan los platos distribuidores? Bueno, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, pues también sirven para producir un área de contacto mayor, obteniéndose una mejor eficiencia entre la relación del vapor que va ascendiendo y el líquido que va descendiendo. Frecuentemente la generación de un regreso de presión a la columna deberá mantenerse tan bajo como sea posible. Algunos ejemplos claros que podemos observar aquí, pues es el plato distribuidor de líquido, el plato distribuidor de cortina central y el plato limitador de cama. Y bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿en qué casos debe ponerse un distribuidor en una torre empacada? Bueno, pues las recomendaciones son que se ubiquen cada 30 o 40 pies, también es recomendado 20 pies o 5 veces el diámetro de la torre. Se recomienda adicionalmente que para empaques de alta eficiencia se realice una redistribución para no exceder más de 10 platos teóricos. Y bueno, con los empaques de plástico se recomienda que no excedan los 25 pies en las profundidades para evitar una compresión de partículas. Y en columnas mayores a 20 pies se puede mejorar la mezcla adicionando los redistribuidores, un colector del líquido para la alimentación. Bueno, ¿y en qué tipo de procesos se utiliza este tipo de columnas de absorción? Estos son de manera comprobable para algunos experimentos de manera educativa, como puede ser la comprobación de los balances de materia, la determinación de los coeficientes de transferencia de materia, de los caudales de arrastre y anegamiento, así como el estudio característico hidrodinámico de la columna de relleno o la columna empacada. De tal manera que se puede abordar esto de manera educativa y industrialmente se abordan procesos de separaciones de sustancias, tal como nos había mencionado mi compañera acerca de la remoción de ciertas partículas con características químicas propias, y es importante identificar en qué punto
vamos a utilizar este tipo de columnas y con qué consideraciones vamos a llevarlas a cabo. A manera de conclusión, podemos decir que en el documento sí se presenta un proceso de absorción, puesto que hay una disminución en el pH. Esto es en el caso de la columna empacada o la columna húmeda empacada, donde se puede apreciar la disminución con el aumento del CO2, ya que en el aire era totalmente lo contrario, aumentaba el nivel de pH. Y el proceso de absorción vendrá dado por el flujo de agua, de gas y también del aire, solo que en menor proporción, y parte de la eficiencia de la torre dependerá igualmente del tipo de empaque. Estas serían nuestras referencias consultadas y de esta manera terminamos nuestra presentación.